Tú seguramente has gritado a todo pulmón la canción de El caballo blanco en las fiestas. Sí, compadre, no te hagas, te he visto. Con un vaso de tequila en la mano, rodeado de mariachis, cantando con alegría sobre aquel corcel que salió de Guadalajara un domingo, buscando llegar a Ensenada. La canción dice que iba cojeando, que llevaba el hocico sangrando. La gente la canta como si fuera una aventura pintoresca, una simple anécdota de un viaje largo. Pero escúchame bien, la gente no sabe lo que canta. José Alfredo Jiménez, el maestro, el gigante de la música ranchera, compuso esa letra. Pero José Alfredo se llevó a la tumba la verdadera razón, el oscuro y pesado secreto de por qué ese caballo corrió tan desesperadamente, dejando tras de sí un sendero de sangre fresca sobre la tierra seca. Él conocía la verdad, pero sabía que el mundo no estaba listo para soportar el peso de esa tragedia. Así que la disfrazó de melodía. La convirtió en un corrido que se canta en las cantinas para olvidar, no para recordar. Pero hoy, hermano, vamos a recordar. Vamos a raspar la costra de esa canción para ver la herida que late debajo. Corría la década de los 50. México era más grande, más salvaje, más indomable. Las distancias no se medían en kilómetros, compadre, se medían en resistencia, en cruces de madera a un lado del camino. En aquel entonces, en los alrededores de Guadalajara, vivía un hombre. No importan sus apellidos, la tierra termina borrándolos de todas formas. Llamémosle Mateo. Mateo era un hombre de manos agrietadas como la corteza de un mezquite, de mirada profunda y silencios largos. No era rico, no era un hacendado. Su única fortuna, su único orgullo verdadero en este mundo cruel, era un caballo. Pero no cualquier animal, era un caballo blanco. No me refiero a uno de esos caballos finos de exhibición, de crines sedosas y andar elegante que los ricos presumen en las ferias. No, este era un animal forjado por el sol y la piedra. Era blanco, sí, pero un blanco manchado por el polvo del trabajo duro. Tenía cicatrices, compadre, cicatrices de espinas, de alambres de púas, de peleas con coyotes. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y al mirarlo no veías a un simple animal, veías un alma antigua. Había un entendimiento mudo entre Mateo y el blanco. Jamás usaba fuste duro con él, jamás un fuetazo. Se entendían con el peso del cuerpo, con un silbido, con un susurro. Eran, a falta de una mejor palabra, hermanos de sangre. Pero Mateo tenía un hermano de carne y hueso. Se llamaba Elías. Años atrás, el destino, que a veces tiene un sentido del humor muy perverso, había empujado a Elías lejos, al norte, hasta el puerto de Ensenada, en la Baja California. Allá se había metido en problemas oscuros, o tal vez simplemente tuvo mala suerte. La historia a menudo confunde ambas cosas. Todo comenzó un sábado por la noche. Hacía calor en Guadalajara. Un calor espeso, húmedo, de esos que anuncian tormenta pero nunca llueve. Mateo estaba limpiando la montura bajo la luz de un farol de petróleo cuando escuchó el galope desesperado de un mensajero. El olor a sudor de bestia y a miedo humano rompió la calma de la noche. El jinete, cubierto de polvo, le entregó a Mateo un telegrama arrugado. Las palabras estaban escritas con la frialdad mecánica de la máquina, pero llevaban el peso del infierno. Elías mordido, cascabel de diamante negro, veneno en la sangre, sangra por los ojos. Doctores aquí no tienen cura. Único antídoto en Hospital Civil Guadalajara. Le quedan 4 días. Si no llega el suero, muere. Dios lo ampare. Imagina el silencio en ese momento, compadre. Un silencio tan denso que podías escuchar el latido del corazón de Mateo. Una mordedura de cascabel de diamante negro en esos rincones del norte era una sentencia de muerte lenta y espantosa. El veneno te cocina la sangre por dentro, pudre la carne mientras aún respiras, te roba la vista y luego, solo luego, te arranca la vida. Mateo no lloró. Los hombres de su estirpe no lloraban agua, lloraban acciones. Corrió al hospital civil esa misma madrugada. Con los ahorros de toda su vida, con amenazas, con súplicas, consiguió el antídoto. 2 pequeños frascos de cristal con un líquido ambarino. 2 frascos de los que dependía una vida humana. Pero, ¿cómo llegar a Ensenada? Estamos hablando de miles de kilómetros, compadre. El tren al norte había descarrilado 2 días antes cerca de Sinaloa por las lluvias torrenciales.
Las carreteras de la época eran caminos de terracería traicioneros, pantanosos, impracticables para los pocos automóviles que se atrevían a cruzarlas. Las avionetas no volarían con el temporal que se avecinaba en el Pacífico. Mateo estaba de pie en el centro de su corral, con los 2 frascos apretados contra el pecho, sintiendo cómo el reloj de arena del universo dejaba caer sus granos implacables. 4 días. Una distancia imposible. Cualquier hombre cuerdo se habría sentado a rezar un rosario por el alma de su hermano y habría dejado que la muerte hiciera su trabajo. Pero Mateo miró hacia la esquina del corral. Allí estaba el caballo blanco. Bajo la luz de la luna llena, el animal lo observaba. No relinchó, no se movió, solo sostuvo la mirada del hombre. Dicen los viejos de por ahí, los que saben escuchar a la naturaleza, que los animales saben cuándo la muerte ronda. El caballo resopló, y una nube de vapor salió de sus narices hacia el frío de la madrugada. Luego, dio un paso al frente, hacia Mateo. El hombre se acercó, apoyó la frente contra la nariz dura del caballo, cerró los ojos, y con una voz que era más un ruego a Dios que una orden a un animal, le dijo: «Es Elías, muchacho, se nos muere. El camino es largo, más largo que nuestra propia vida. Es un viaje hacia el mismo diablo. Si vamos, tal vez no volvamos. Pero tengo que pedirte este milagro. A ti, que eres mi única familia». El caballo cerró los ojos y frotó su cabeza contra el hombro de Mateo. El pacto estaba sellado. No había vuelta atrás. No había contratos ni juramentos. Solo la lealtad absoluta y salvaje que el hombre moderno ha olvidado. Mateo no perdió un segundo más. Preparó la montura, pero esta vez fue diferente. No puso los estribos pesados. Eligió la silla más ligera que tenía. Envolvió los frascos de antídoto en lana y cuero, atándolos a su propio pecho, cerca de su corazón, para mantenerlos a una temperatura constante y protegerlos de los golpes. Llevó un rifle, 2 cantimploras con agua, un poco de avena, sal y nada más. Ni cobijas, ni comida para él. Cada gramo extra era un segundo menos para Elías. Amanecía. Era domingo. Como dice la canción, salió de Guadalajara un domingo al amanecer. El cielo se teñía de un rojo sangre ominoso por el este. Las calles de adoquín de la ciudad estaban vacías, envueltas en la niebla matutina. El eco de los cascos del caballo resonaba en las paredes de las casas dormidas. Tac, tac, tac. Era el sonido de un reloj en cuenta regresiva. Al pasar por la plaza principal, un viejo velador que barría la banqueta se detuvo a mirarlos. El viejo se persignó al ver la figura del jinete y su cabalgadura blanca desvaneciéndose en la neblina. Parecían un fantasma. Parecían la muerte misma yendo en sentido contrario, tratando de ganarle una carrera al destino. Cuando dejaron atrás los límites de la ciudad, el aire cambió. El olor a pan y café de Guadalajara fue reemplazado por el olor a tierra mojada, a pino y a peligro. El camino hacia Nayarit se abría ante ellos como las fauces de una bestia. Mateo se inclinó sobre el cuello de su caballo. No llevaba espuelas, compadre. Escucha bien esto, porque es importante para lo que viene después. Mateo se había quitado las espuelas antes de montar. No iba a obligar al animal a través del dolor. Le iba a pedir el sacrificio por amor. «Vámonos, hermano», susurró Mateo, acariciando la crin blanca. «Vámonos a engañar a la parca». El caballo blanco dio un relincho corto, afilado, que cortó el viento de la mañana. Y entonces arrancó. No fue un trote, no fue un galope ligero. Fue una explosión de músculo, hueso y voluntad. La tierra tembló bajo sus cascos. El viento aulló en los oídos de Mateo. La cruzada había comenzado. A lo largo de ese primer día, la bestia devoró kilómetros con un ritmo hipnótico, antinatural. Los campos de agave pasaban como manchas azules y verdes a su lado. La respiración del caballo era un fuelle poderoso, rítmico. Mateo calculaba el tiempo. Cada respiración, cada zancada, era matemática pura cruzada con la desesperación. Pero el mundo no se queda quieto ante los héroes, amigo. El mundo pone a prueba todo lo que intenta desafiar sus reglas. Y la regla del mundo era que Elías debía morir. Apenas cruzaron la frontera hacia Nayarit, el clima se rebeló. El sol del mediodía cayó como plomo derretido.
La humedad del Pacífico se elevó desde los barrancos, creando un muro de vapor sofocante. Las moscas del monte, enormes y voraces, comenzaron a rondar al caballo blanco, buscando la sal de su sudor, mordiendo su piel. Fue allí, en las bajadas empinadas donde la tierra se vuelve un lodo traicionero, donde el caballo dio el primer aviso de lo que estaba por venir. Una piedra afilada, oculta bajo el barro rojo, golpeó con violencia el casco delantero derecho. El animal trastabilló. Su rodilla casi rozó el suelo. Mateo contuvo el aliento, tirando levemente de la rienda para ayudarlo a equilibrarse. El caballo se recuperó, pero su trote cambió, apenas una fracción, 1 milímetro de asimetría. La canción diría después que pasó por Nayarit casi, sin aliento. No era falta de aire, compadre. Era el primer beso del dolor. Era la primera grieta en el muro de su resistencia. Y apenas llevaban unas horas de viaje. Les quedaban días. Les quedaban los desiertos, las sierras heladas y el infierno de la Rumorosa. Mateo acarició el cuello empapado en sudor espumoso de su caballo. Sintió el latido furioso bajo la piel blanca. Miró hacia adelante, donde las montañas se levantaban como gigantes oscuros cortando el horizonte. El frasco de antídoto latía contra su pecho, como si fuera un segundo corazón. Un corazón que se estaba apagando a miles de kilómetros de distancia. Este fue solo el primer día, compadre, el inicio de la pesadilla. Bebe tu mezcal, porque la próxima vez que nos sentemos a hablar, te contaré cómo se adentraron en el horno del diablo. Te contaré cómo el sol de Sinaloa empezó a derretir la razón del jinete y cómo los cascos del caballo comenzaron a perder su hierro contra las rocas del destino. Siéntate, compadre. Arrimemos otro tronco al fuego, que la noche se está poniendo fría y la historia que viene necesita luz y calor para espantar las sombras. ¿Te sirvo otro trago? Tómalo despacio. Lo vas a necesitar para pasar el nudo que se te va a formar en la garganta. Nos quedamos en Nayarit, en ese primer tropiezo donde el barro rojo y traicionero le recordó a Mateo y a su caballo blanco que no eran dioses, sino carne, hueso y sangre. Pero ese resbalón fue apenas una caricia comparado con lo que la tierra les tenía preparado. La canción que cantan los mariachis dice, pasó por Nayarit, casi sin aliento. Lo cantan rápido, con trompetas alegres. Maldita ignorancia, hermano. No saben lo que significa quedarse sin aliento en esas tierras. No saben lo que es sentir que el aire que respiras te quema los pulmones como si estuvieras inhalando arena del mismísimo infierno. Dejaron atrás los montes verdes y húmedos y comenzaron a descender hacia las llanuras costeras, acercándose a las fronteras de Sinaloa. El mediodía los alcanzó en una zona que los viejos arrieros llamaban el Horno del Diablo. Y vaya que el nombre le hacía justicia. Imagínatelo, compadre. El cielo perdió su color azul y se volvió de un blanco enfermizo, cegador. El sol no brillaba, el sol golpeaba. Era un yunque de cobre aplastando la llanura, y Mateo y el caballo estaban justo en medio del yunque y el martillo. La temperatura subió tanto que el paisaje por delante temblaba, ondulando como si la tierra estuviera respirando fuego. El caballo blanco ya no era blanco. Su pelaje, que esa misma mañana brillaba bajo la luna de Guadalajara, ahora estaba cubierto por una costra gruesa de polvo gris, barro seco y sudor. Y el sudor de un caballo llevado al límite no es como el nuestro, amigo mío. Es una espuma blanca, espesa, como jabón, que se le acumulaba en el pecho, entre las patas y bajo la montura. Cada vez que el animal exhalaba, lo hacía con un ronquido áspero, un sonido que a Mateo se le clavaba en el pecho más profundo que cualquier cuchillo. El sonido de la respiración del animal era el único compás en ese desierto de matorrales espinosos y tierra rajada. Mateo iba pegado al cuello del animal. Sus propios labios ya estaban agrietados, sangrando cada vez que intentaba tragar saliva. El polvo fino, ese polvo alcalino que te reseca hasta el alma, se le había metido en la nariz y en los ojos. Pero Mateo no pensaba en su sed. Su mente estaba fija en los 2 pequeños frascos de cristal envueltos en lana que llevaba atados al pecho. Bajo la camisa, sentía el calor de su propio cuerpo y el calor del sol del mediodía. El miedo lo asaltó como un coyote a una presa herida. ¿Y si el veneno de la serpiente es más rápido?
¿Y si este calor infernal echa a perder el antídoto?, se preguntaba. En sus momentos de delirio por el sol, cerraba los ojos y no veía el camino. Veía a su hermano Elías, retorciéndose en una cama empapada de sudor en ensenada, con los ojos inyectados en sangre negra, llorando lágrimas de veneno. «¡No, Elías! ¡Aguanta!», gritó Mateo al viento ardiente, con la voz ronca, rota. «¡Aguanta que ahí vamos!». Se inclinó más sobre el caballo. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de la bestia a través de sus pantalones de mezclilla. Los músculos del caballo, gruesos como cables de acero, se tensaban y se relajaban en un ciclo de pura agonía mecánica. Mateo deslizó una mano temblorosa por el cuello del blanco. La piel del animal estaba hirviendo. «Perdóname, muchacho», le susurró al oído, justo donde la crin se le pegaba por el sudor. «Perdóname por traerte a este horno, pero no tenemos tiempo. No podemos parar a la sombra. No hay sombra para nosotros hoy». Y era verdad, compadre. No había un solo árbol digno de ese nombre en kilómetros a la redonda. Solo huizaches raquíticos y cactus que parecían dedos retorcidos apuntando al cielo, burlándose de su agonía. Llegaron a la cuenca de un río seco, un tajo profundo en la tierra lleno de piedras de río, redondas, blancas y ardientes como brasas. Cruzar eso a galope era un suicidio para las patas de cualquier montura. El caballo disminuyó la velocidad. Sus instintos, tallados por miles de años de evolución, le gritaban que se detuviera, que no pisara ese lecho traicionero donde un mal paso significaba una pata rota. Y una pata rota en medio de la nada es un festín para los opilotes. El blanco dudó. Se detuvo en la orilla del cañón de piedras, resoplando, levantando la cabeza y mostrando el blanco de los ojos. El calor que subía de las piedras era insoportable. Cualquier otro jinete, cualquier charro arrogante de esos que abundan, habría levantado el fuete. Habría hundido las espuelas en los ijares del animal hasta hacerlo sangrar, obligándolo a cruzar a través del dolor y el miedo. Pero ya te dije que Mateo se había quitado las espuelas. No había hierro en sus botas. Mateo se bajó de la silla. Sus botas tocaron la tierra hirviendo y sintió el golpe en sus propias rodillas, entumecidas por las horas de cabalgar. Sus piernas casi ceden, pero se mantuvo en pie. Caminó hacia la cabeza del caballo. El animal retrocedió un paso, nervioso, bufando. Mateo no lo jaló de las riendas. Se quitó el sombrero, revelando un rostro curtido y cubierto de polvo, con surcos limpios por donde habían rodado gotas de sudor. Tomó su cantimplora, la que tenía el agua para él, y la destapó. Quedaba poca, compadre, muy poca. El agua estaba caliente, casi intomable. Mateo vertió la mitad de su agua en la copa de su sombrero de fieltro. Se acercó al hocico del caballo y se lo ofreció. El blanco bajó la cabeza. Sus belfos temblaban. Bebió el agua del sombrero de su amo con una desesperación que partía el corazón. Cuando terminó, lamió el fieltro mojado buscando hasta la última gota. Mateo tomó un sorbo del agua que quedaba en la cantimplora, solo para mojarse los labios, y guardó el resto. Luego miró al caballo a los ojos. Esos ojos oscuros, inmensos, donde se reflejaba el sol despiadado y el rostro roto de Mateo. «Tú sabes lo que llevamos aquí», le dijo Mateo, golpeándose suavemente el pecho con el puño. «Tú sabes que no es oro, no es plata, es la vida de mi sangre. Y tú eres mi sangre también. Si nos quedamos aquí, morimos los tres. Tienes que cruzar esta lumbre conmigo, hermano. Solo un poco más. El desierto tiene oídos, compadre, y tiene voz». El zumbido de las cigarras en los matorrales secos parecía un siseo, como el de una cascabel gigante advirtiéndoles que retrocedieran. Pero el caballo no hizo caso al desierto, hizo caso a la voz de su amo. El blanco dio un paso adelante. Pisó la primera piedra del río seco. Clac. El sonido metálico de la herradura contra la roca resonó en el aire caliente. Mateo caminó a su lado, sosteniendo la rienda floja, guiándolo a pie bajo el sol asesino para quitarle su peso de encima durante el cruce. Cada paso era una tortura. Las piedras rodaban bajo los cascos del caballo y bajo las botas del hombre. El calor rebotaba desde abajo, asándolos vivos. A mitad del cauce, sucedió. El caballo pisó una piedra en forma de cuña que se movió abruptamente.
La pata trasera derecha resbaló y se hundió entre dos rocas grandes. El blanco dio un tirón desesperado para liberarse. Lo logró, pero se escuchó un sonido agudo, un rasguño metálico seguido de un golpe seco. ¡Crack! Mateo se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Se agachó, ignorando el dolor en sus propios muslos ardientes, y revisó la pata del animal. La herradura trasera derecha se había aflojado. 3 de los clavos que la sujetaban se habían partido o aflojado con la presión, y la placa de hierro ahora colgaba, torcida, separada del casco en su parte posterior. No había un herrero a 100 leguas. No había herramientas. No había tiempo. Si el caballo seguía corriendo así, la herradura suelta actuaría como una palanca, arrancando un pedazo del casco vivo, y eso terminaría el viaje para siempre. Mateo sacó de su cinturón un cuchillo de monte, grueso y pesado. Sujetó la pata del caballo. El animal, temblando de fatiga y dolor, intentó zafarse, pero la voz suave de Mateo lo tranquilizó. «Tranquilo, mi niño, tranquilo. Tengo que hacerlo, o no llegamos». Con el lomo del cuchillo a modo de martillo y la hoja a modo de cincel, Mateo se vio obligado a hacer lo impensable. No podía clavar la herradura de nuevo, los agujeros estaban desgarrados. Tenía que arrancarla. Golpeó los clavos restantes. El caballo relinchó de dolor y miedo, levantando la cabeza bruscamente, tirando espuma por la boca. «¡Quieto! ¡Ya casi, ya casi!», gritaba Mateo, con lágrimas de desesperación mezclándose con el polvo de su rostro. Con un último tirón violento, el hierro viejo cedió. La herradura cayó al suelo ardiente de piedras con un tintineo lúgubre. Mateo miró el casco al desnudo. La queratina dura estaba intacta por ahora, pero sin la protección del hierro, la fricción del camino de terracería, las piedras y la arena pronto comenzarían a lijar el tejido vivo del animal. Era como obligar a un hombre a correr descalzo sobre vidrio roto. Mateo recogió la herradura caliente, se la guardó en la alforja, montó de nuevo y miró el horizonte incierto. 3 herraduras nos quedan, Blanco, y un mundo por cruzar. Vámonos. El caballo, ahora rengueando levísimamente por la extraña sensación de tener un casco desnudo, reinició la marcha. Al principio fue un trote incómodo, desigual. Pero entonces, compadre, ocurrió algo que desafía la lógica de los veterinarios y de la ciencia. Ocurrió lo que hace a este caballo una leyenda. El animal pareció entender. Aceptó el dolor. Aceptó el vacío en su pata derecha. Su instinto de conservación fue doblegado por una voluntad superior. Ajustó su tranco, equilibró su peso para castigar menos esa pata, y forzó a las otras 3 a hacer el doble de esfuerzo. Pasó del trote a un galope largo, constante, devorando la distancia. Salieron del cauce seco y continuaron por la llanura interminable. El sol, satisfecho con la tortura que había infligido, comenzó a descender lentamente por su espalda, hacia las aguas del Océano Pacífico que no podían ver, pero cuya humedad salada ya empezaban a oler a lo lejos. El cielo se tiñó de colores violentos, naranjas rabiosos, púrpuras profundos, rojos como la sangre venenosa que corría por las venas de Elías. Era un atardecer hermoso y aterrador. La caída del sol trajo consigo una ligera brisa, un alivio mentiroso. Porque con la noche en el monte, compadre, el calor se va, pero llegan los verdaderos demonios. El cansancio extremo no te avisa, simplemente te secuestra el cerebro. Mientras la luz moría, Mateo empezó a cabecear en la montura. Sus manos, agarradas a las riendas con la fuerza del rigor mortis, estaban despellejadas. La fricción constante del cuero áspero, combinada con su propio sudor, le había arrancado la piel de las palmas. La sangre de sus manos teñía las riendas de un tono oscuro. El caballo también estaba cambiando. Su galope ya no era aquel trueno majestuoso que salió de Guadalajara. Ahora era un sonido sordo, pesado. Pum, pum, pum. Cada pisada era un testamento de supervivencia. Su cuello estaba estirado hacia adelante, paralelo al suelo, buscando arrancar hasta la última partícula de oxígeno del aire espeso de la costa. Frente a ellos, en la oscuridad que avanzaba, se alzaban las primeras sombras de Sinaloa. La tierra de los ríos grandes, de los montes cerrados, donde la noche es dueña y señora. La canción dice alegremente: llegando a Escuinapa,
se vio perplejo. ¿Perplejo? Estaban al borde del colapso. No había perplejidad, había terror. El terror de sentir que el cuerpo ya no te responde, pero el alma se niega a dejarte morir. A medida que las estrellas comenzaron a perforar el manto negro del cielo, la temperatura cayó bruscamente. El sudor frío heló los huesos de Mateo. El viento nocturno de Sinaloa empezó a silbar entre los matorrales, y con el viento llegaron las voces. Cuando llevas más de 30 horas sin dormir, sin comer, bajo un estrés que te exprime la vida, la mente se fractura, amigo. La soledad absoluta de esos caminos de terracería en los años 50 era abrumadora. No había luces de pueblos, no había faros de coches. Solo la luna, iluminando pálidamente el polvo que levantaban. Mateo cerraba los ojos por un segundo y veía sombras corriendo al lado del caballo. Veía jinetes sin rostro cabalgando a la par de ellos en el rabillo del ojo. Giraba la cabeza, asustado, con la mano temblando sobre la culata de su rifle, pero solo encontraba arbustos meciéndose con el viento. Tranquilo, Mateo, son visiones, es la fatiga, se decía a sí mismo, con los labios partidos sangrando y sabiendo a óxido. Pero el caballo también sentía la oscuridad. Las orejas del blanco se movían frenéticamente en todas direcciones, captando crujidos lejanos, aullidos de coyotes que olían la desesperación y el agotamiento desde kilómetros de distancia. Los depredadores saben cuándo una presa grande está débil. Y esa noche, en la inmensidad de Sinaloa, Mateo y el caballo blanco eran el eslabón más débil de la cadena alimenticia. Se estaban adentrando en las horas más oscuras. La pata delantera derecha del caballo, que soportaba ahora más peso por la falta de la herradura trasera, empezaba a resentirse gravemente. Las articulaciones se inflamaban, y aún les faltaba cruzar la Sierra de Sonora, el frío que corta la carne y el desierto de la muerte en la baja. Aquí termina nuestra segunda noche frente al fuego, compadre. Guarda ese suspiro. La desgracia apenas comienza a tejer su red. Acércate más al fuego, compadre. El viento trae un frío que cala hasta los huesos, un frío viejo, de esos que traen memorias que uno preferiría dejar enterradas. Veo en tus ojos que te quedaste pensando en la herradura rota, en ese hierro inútil que quedó tirado en las piedras del horno del diablo. Bebamos este trago por el hierro que se dobla y por la carne que se niega a hacerlo. Entramos a la tercera noche, y aquí, hermano mío, es donde el viaje dejó de ser una proeza física y se convirtió en un descenso a los infiernos de la mente. Cuando el sol terminó de ahogarse en el Océano Pacífico, Mateo y el caballo blanco cruzaron la frontera imaginaria hacia las tierras de Sinaloa. Si Nayarit había sido un yunque ardiente, Sinaloa de noche era un laberinto de sombras, un monstruo verde y húmedo que respiraba en la oscuridad. El aire cambió de golpe. Ya no olía a polvo quemado, sino a salitre, a manglar podrido y a tierra mojada por el rocío. Pero ese cambio de clima no trajo alivio, compadre. Trajo el frío. Imagínate llevar la ropa empapada en sudor, pegada a la piel como una segunda capa de miseria, y que de pronto un viento helado que baja de la sierra te golpee de frente. Mateo empezó a temblar incontrolablemente. Sus dientes castañeteaban con una violencia tal que temía morderse la lengua. Abrazó el cuello del caballo, no solo por cansancio, sino buscando robarle un poco del calor que el inmenso corazón de la bestia seguía bombeando. La canción de José Alfredo, con sus trompetas y sus violines de cantina, dice por ahí: cuentan que en el Rosario se le vio cojear. Cojear. Qué palabra tan pequeña, tan insignificante para describir la tragedia que se estaba gestando en la anatomía de ese animal. No era una simple cojera, hermano. El casco trasero derecho, despojado de su armadura de hierro, estaba golpeando directamente contra la terracería áspera, contra las raíces expuestas de los mezquites y las rocas afiladas del camino. Con cada kilómetro, la queratina dura del casco se iba limando, desgastando, acercándose milímetro a milímetro al tejido vivo, a los nervios de la pata. Para compensar este dolor sordo y creciente, el blanco había cambiado su forma de correr. Todo el peso de su monumental cuerpo, acorazado por el músculo pero castigado por la fatiga, caía ahora como un martillo sobre sus patas delanteras, especialmente la derecha.
Las articulaciones de sus rodillas estaban absorbiendo un impacto para el que la naturaleza no las había diseñado. Clac, 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 thump, clac, 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 thump. Ese era el nuevo ritmo. Un vals macabro, un latido asimétrico que retumbaba en el silencio de la noche sinaloense. Llevaban ya más de 30 horas sin detenerse a dormir. 30 horas, compadre. El cerebro humano no está hecho para soportar la vigilia extrema combinada con el terror y el esfuerzo físico. A partir de la segunda medianoche, la realidad empezó a deshilacharse como una soga vieja. Mateo mantenía los ojos abiertos, inyectados en sangre, escociendo por el polvo y la falta de lágrimas. Y entonces, las sombras empezaron a cobrar vida. A los lados del camino, los altos cardones y los cactus dejaban de ser plantas. Bajo la luz pálida de una luna menguante, se transformaban en figuras humanas. Mateo parpadeaba y juraba ver hombres ahorcados colgando de las ramas invisibles en la penumbra. Parpadeaba de nuevo y veía jinetes silenciosos cabalgando a su lado, entre la maleza. Espectros vestidos con charros oscuros, con rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha que lo escoltaban en silencio. Eran los fantasmas del camino, los ecos de todos aquellos que habían muerto en esas rutas traicioneras, saliendo a darle la bienvenida a uno de los suyos. ¡Largo!, graznó Mateo. Su voz no era más que un susurro roto, un crujido de hojas secas. «¡Todavía no! ¡No me van a llevar todavía!». Apretó los párpados con fuerza, frotándose la cara con la manga de su camisa, que estaba tiesa por la sal del sudor seco. Pero cuando abría los ojos, el horror cambiaba de forma. Ya no veía fantasmas ajenos, veía sus propios miedos. El viento soplaba a través de las ramas secas, produciendo un silbido agudo y quejumbroso. Para la mente fracturada de Mateo, ese silbido se convirtió en una voz humana. «Mateo, me quemo, Mateo». Era la voz de Elías, su hermano. Mateo giró la cabeza bruscamente hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio en la silla. «¡Elías!», gritó en la oscuridad. «Me estoy pudriendo por dentro, hermano. ¿Por qué tardas tanto? La sangre me sabe a cobre. No veo la luz». El veneno de la cascabel de diamante negro. Mateo se llevó la mano al pecho, sintiendo a través de la tela de su camisa y el cuero de las envolturas la forma cilíndrica de los 2 frascos de vidrio. El antídoto. Seguía ahí. El líquido ambarino que representaba la línea divisoria entre la vida y el sepulcro. Estaba intacto, tibio por el calor de su propio cuerpo. «¡Aguanta, cabrón!», lloró Mateo, y esta vez sí salieron lágrimas. Lágrimas calientes que le limpiaron 2 surcos limpios en las mejillas sucias de tierra. «¡Ya vamos! Te lo juro por mi Madre Santa que ahí vamos». La locura lo estaba abrazando. Pero, ¿sabes qué es lo más asombroso de esta noche en Sinaloa, compadre? Que mientras el hombre se desmoronaba, la bestia se erigía como un titán. El caballo blanco no alucinaba. El caballo vivía en la cruda, brutal y palpable realidad del dolor presente. Pero algo en él había trascendido el mero instinto animal. Un caballo normal, al sentir que su jinete pierde el control, disminuye el paso, busca hierba o simplemente se detiene. Un caballo normal huye del sufrimiento. El blanco no. Él sentía la desesperación de su amo a través de las rodillas temblorosas que apretaban sus ijares. Sentía el peso de las lágrimas del hombre cayendo sobre su crin empapada. Había una conexión mística, silenciosa, inquebrantable entre los dos. Se comunicaban sin espuelas, sin frenos duros, sin palabras. De repente, un sonido real y aterrador cortó la noche, disipando las alucinaciones de Mateo de un plumazo. Un aullido corto, afilado. Luego otro, y otro más, respondiendo desde la maleza a su izquierda. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Conocía ese sonido. No eran coyotes solitarios buscando carroña. Era una manada, y estaban cazando. En la inmensidad de aquellos montes, los coyotes y los lobos grises que aún bajaban de las sierras tenían un instinto infalible para detectar la debilidad. Olían la sangre microscópica que empezaba a brotar de las encías del caballo por el esfuerzo. Olían el sudor rancio del miedo y del agotamiento absoluto.
Sabían que ese animal gigantesco que corría por el camino no era un corcel invencible, era una presa al borde del colapso. A través de la penumbra, Mateo vio destellos verdosos brillando entre los matorrales. Ojos, moviéndose en paralelo a ellos, manteniéndose a raya, pero cerrando el círculo poco a poco. Estaban esperando el momento exacto. Esperaban que el caballo, cojeando de esa pata trasera, pisara un agujero, tropezara y cayera. Si el caballo caía con ese nivel de agotamiento, jamás volvería a levantarse. Y la manada caería sobre ellos como una manta de colmillos y sombras. Mateo soltó las riendas con la mano derecha. Llevó sus dedos torpes, agarrotados y sangrantes hacia la funda de cuero atada a un lado de la silla. Sacó su vieja carabina 30-30. El metal estaba frío como el hielo. Intentó levantar el arma y apuntar hacia la maleza, pero no podía. Sus brazos pesaban 100 kilos. Sus músculos estaban tan engarrotados por el frío y la postura que el cañón del rifle temblaba violentamente. No tenía la fuerza para estabilizarlo, mucho menos la vista para acertar un tiro en la oscuridad cabalgando a esa velocidad. Los ojos verdes se acercaron más. Ya podía escuchar el roce de las patas de los depredadores contra la hierba seca. Podía oler su aliento fétido a carne podrida, mezclándose con el viento de la noche. Uno de los animales, un coyote excepcionalmente grande o tal vez un lobo cruzado, se atrevió a salir de la maleza. Corrió hacia el camino, a escasos 5 metros de los cuartos traseros del caballo, preparando el salto para morder los tendones de la pata sana y derribar al gigante. Fue entonces cuando la leyenda demostró por qué es leyenda, compadre. Mateo, inútil con el rifle, solo atinó a cerrar los ojos esperando el tirón. Pero el caballo blanco no necesitaba que lo defendieran. Con una inteligencia salvaje, la bestia no rompió su paso hacia adelante, pero en el momento exacto en que sintió la presencia del depredador a su espalda, soltó una coz brutal hacia atrás con su pata izquierda, la sana. El sonido del casco impactando contra el cráneo del animal en oscuridad fue como el estallido de un melón maduro. Un aullido agónico y un sonido de huesos rotos resonaron en la noche, seguidos del sonido de un cuerpo cayendo pesadamente sobre la terracería, rodando por el polvo. El blanco ni siquiera miró hacia atrás. Emitió un bufido feroz, un sonido ronco y gutural que salió de lo más profundo de sus enormes pulmones, como diciendo a la manada escondida en la maleza: «Soy la muerte encarnada esta noche. Acérquense si tienen el valor». Los ojos verdes en la maleza se detuvieron en seco. Entendieron el mensaje. Las sombras retrocedieron, decidiendo que era mejor buscar una presa que no llevara el infierno mismo en las entrañas. Mateo exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Guardó el rifle con manos torpes. Estaba exhausto. La adrenalina del encuentro lo había vaciado de la poca energía que le quedaba. Ya no podía más. La fuerza de voluntad humana tiene un límite, y Mateo acababa de cruzarlo. Dejó caer las riendas sobre el cuello del animal. Se inclinó hacia adelante hasta que su mejilla raspada descansó sobre la crin áspera y empapada del caballo. Rodeó el grueso cuello blanco con sus brazos, abrazándose a la bestia como un náufrago se abraza a un madero en medio del océano. «Ya no puedo, Blanco», susurró Mateo, y su voz era el llanto de un niño. «Cierra los ojos, vamos a dormir, que nos lleve la tierra, ya no puedo sostenerte». El hombre se rindió, compadre. Su mente se apagó. Entró en un estado de semiconciencia, un limbo oscuro donde ya no había dolor, ni frío, ni siquiera el recuerdo del veneno en la sangre de Elías. Solo vacío. Si hubiera estado montando un caballo ordinario, el animal se habría detenido en ese mismo instante. Habría bajado la cabeza para buscar pasto, o se habría echado en medio del camino para descansar sus músculos en llamas. Pero aquí entra el misterio. Aquí entra la magia de esa noche en Sinaloa. El caballo blanco no se detuvo. Al sentir que el peso de su jinete se aflojaba, al sentir que el hombre que lo había guiado durante cientos de kilómetros se desvanecía, la bestia asumió el mando. Levantó la cabeza. Sus ojos negros perforaron la oscuridad. Sin nadie que le tirara de las riendas, sin nadie que le indicara el camino, el caballo siguió la ruta hacia el norte, manteniendo ese paso asimétrico, doloroso pero constante. Clac, 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 thump.
Fue como si el arma del caballo se hubiera fusionado con el propósito del hombre. El blanco sabía lo que llevaba en el pecho su jinete dormido. Sabía que debían seguir corriendo, que parar significaba traicionar el pacto de sangre que habían sellado en aquel corral en Guadalajara bajo la luz de la luna. Durante horas, mientras cruzaban los límites de Sinaloa y se adentraban en las puertas de Sonora, el único sonido en el vasto universo fue la respiración del caballo y el impacto de sus cascos. Mateo dormitaba pegado al calor del animal. En sus sueños rotos ya no sentía su propio corazón latir, sentía el corazón del caballo. Pum, 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 pum. Era un motor gigantesco, imparable, alimentado por una fuerza que no provenía de la avena ni del agua, sino de la lealtad pura, salvaje e incondicional. El hombre y el caballo ya no eran dos seres distintos. La noche los había fundido. Eran un centauro de carne herida y voluntad de hierro, cruzando la oscuridad, desafiando a las estrellas que los miraban con frialdad desde arriba. Lentamente, imperceptiblemente, el manto negro del cielo comenzó a diluirse. En el horizonte, hacia el este, una franja de color gris plomizo, casi morado, empezó a delinearse. El amanecer se acercaba. Habían sobrevivido a su segunda noche completa de marcha ininterrumpida. Pero el alivio de la luz del sol sería una trampa cruel, porque a medida que el paisaje se iluminaba, la llanura costera iba desapareciendo. Frente a ellos, alzándose como una muralla de colmillos de piedra negra y roja, se levantaban las estribaciones de la Sierra de Sonora. Mateo abrió los ojos lentamente, pegado por el rocío helado de la madrugada. Sintió un dolor agudo en las palmas de las manos. Al levantar la cabeza, vio las riendas manchadas de una costra oscura. Su propia sangre seca. Luego miró hacia abajo, hacia el cuello del caballo, y lo que vio le cortó la poca respiración que le quedaba. El sudor espumoso que cubría el pecho y las patas del animal ya no era blanco, compadre. Tenía un tinte rosado, un color enfermizo que brillaba con la primera luz del alba. El caballo estaba empezando a sangrar por dentro. El esfuerzo titánico estaba rompiendo los pequeños vasos capilares en sus pulmones y en sus músculos. El dolor físico que el animal debía estar soportando era incalculable. Mateo se enderezó en la silla. Vio la imponente montaña de piedra que se erguía ante ellos. El camino de terracería se convertía en un sendero estrecho, empinado, lleno de grava suelta y rocas afiladas como cuchillos. El aire allí arriba se volvería escaso, y el frío de la altura, letal. Y el casco derecho, la pata sin herradura, estaba ya desgastado hasta el límite peligroso. 1 kilómetro más en esa piedra volcánica, y el caballo empezaría a dejar pedazos de su propia carne viva pegados en el camino. La canción de los mariachis jamás mencionó la sangre que sudó el caballo al ver la Sierra de Sonora. Solo dicen que pasó por Sonora como si fuera un paseo de domingo. Malditos sean los que suavizan la historia para hacerla bailable. ¿Sientes ese viento, compadre? Es un viento que muerde. Así se sentía el aire cuando Mateo y el caballo blanco llegaron a las faldas de la Sierra de Sonora. Habíamos dejado a nuestro jinete despertando de ese trance oscuro, abrazado al cuello de su bestia, viendo con horror cómo el sudor espumoso del animal se teñía de un rosa pálido, enfermizo. La sangre empezaba a asomarse por los poros del caballo. El motor de carne y hueso estaba trabajando a una presión que amenazaba contraventar sus propias válvulas. Y frente a ellos, como un gigante de piedra dormido que no quiere ser molestado, se alzaba la sierra. La canción, esa maldita canción alegre que todos cantan, despacha a este infierno en un par de versos. Pasó por Sonora, sin hacer parada. Suena heroico, ¿verdad? Suena a que el animal volaba sobre las nubes. Pero la realidad, hermano, es que la sierra no se cruza volando, se cruza arrastrándose, se cruza dejando pedazos de alma en cada roca afilada. El amanecer en Sonora no trajo calor, trajo una luz cruda, fría, que delineaba cada grieta y cada barranco del sendero de herradura por el que tenían que subir. El camino de terracería suave y polvoriento de Sinaloa había desaparecido. Ahora, bajo los cascos del blanco, solo había piedra volcánica, negra, porosa y afilada como obsidiana rota. Mateo se bajó de la silla. Sus piernas, entumecidas por más de 40 horas de cabalgata casi ininterrumpida, cedieron al tocar el suelo. Cayó de rodillas sobre la grava helada. Un dolor sordo, como de agujas oxidadas,
Le subió desde los tobillos hasta la nuca. El frío de la altitud le golpeó los pulmones al intentar respirar. El aire allá arriba es fino, escaso, no alimenta igual. El caballo se detuvo a su lado. Su respiración ya no era un fuelle poderoso, era un silbido asmático, un sonido rasposo que le rasgaba la garganta. Su enorme cabeza colgaba baja, casi rozando el suelo empedrado. Sus ojos oscuros, antes llenos de ese fuego salvaje, ahora estaban opacos, hundidos, rodeados de una red de venas rojas reventadas por el esfuerzo y la falta de sueño. Mateo se apoyó en una roca para levantarse. Se acercó a la pata trasera derecha del caballo, la que había perdido la herradura en el horno del diablo. Lo que vio lo hizo cerrar los ojos y tragar saliva con un nudo en la garganta del tamaño de un puño. La queratina, esa capa dura y grisácea que protege el casco, se había desgastado por completo en la parte posterior. El roce constante contra la tierra y la arena de la llanura la había limado hasta llegar al tejido blando, al nervio vivo. La almohadilla carnosa del interior del casco estaba expuesta, irritada, de un rojo furioso. Y ahora tenían que subir por un camino de piedra afilada. Cada paso que el caballo diera sobre esa roca volcánica sería como si a ti, compadre, te obligaran a caminar descalzo sobre una cama de cuchillos oxidados, cargando 80 kilos en la espalda. Mateo acarició la pata herida del animal con mano temblorosa. El caballo respingó levemente al tacto. Un estremecimiento de dolor puro recorrió su enorme cuerpo de músculos fatigados. «No podemos, Blanco», susurró Mateo, con la voz quebrada, mirando la pared de roca que se elevaba hacia el cielo. «No puedo pedirte esto. Es matarte». Mateo llevó su mano al pecho. A través de la lana y el cuero, sintió el contorno de los 2 frascos de antídoto. Estaban fríos. El calor de su cuerpo apenas lograba mantenerlos tibios contra el viento helado de Sonora. Cerró los ojos y la imagen de Elías volvió a asaltarlo. Su hermano, retorciéndose, con la sangre negra pudriéndole las venas, esperando un milagro que venía a lomos de un animal moribundo. El reloj en su cabeza marcaba el 3er día. El tiempo se escurría como arena entre los dedos. Si se detenían, Elías moría. Si continuaban por esa roca, el caballo se desangraría por los cascos antes de llegar a la cima. Era una elección imposible. Era el peso del mundo aplastando a un hombre común. Mateo sacó su cantimplora. Estaba casi vacía. Quedaban apenas un par de tragos de agua lodosa. Se la acercó a los labios resecos del caballo, pero el animal apartó la cabeza. No quería agua, quería seguir. El blanco levantó la cabeza y miró el sendero empinado. Emitió un relincho débil, pero terco. Golpeó el suelo suavemente con su pata delantera sana, como diciendo: «Ya hemos llegado hasta aquí, hombre de poca fe. No te detengas ahora». Mateo entendió. El pacto de sangre seguía vigente. Pero Mateo no iba a montar. No podía sumarle su peso al calvario del animal en esa subida. Tomó las riendas cerca del bocado. Se ajustó el sombrero para cubrirse del viento helado y comenzó a caminar por delante del caballo, tirando suavemente. Paso a paso, muchacho, paso a paso. El ascenso comenzó. Fue una marcha fúnebre. Con el primer paso sobre la piedra volcánica, el casco desnudo del blanco cedió. La roca afilada cortó la almohadilla carnosa expuesta. Un hilillo de sangre roja y brillante brotó y manchó la piedra negra. El caballo dio un respingo brusco, pero no se detuvo. Apoyó el peso en las otras 3 patas, forzándolas a un ángulo antinatural para subir la pendiente, mientras la pata derecha apenas rozaba el suelo, dejando una estampa escarlata con cada movimiento. Clac, 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 y un silencio espeso. Ya no había el sonido sordo del casco contra la tierra. Había el sonido de la carne rozando la piedra. El frío calaba hasta los huesos. El viento de la sierra soplaba en ráfagas traicioneras, intentando empujarlos hacia el precipicio que se abría a su izquierda. Un abismo oscuro donde los zopilotes planeaban en círculos, esperando pacientemente el inevitable error. Mateo caminaba encorvado, usando sus manos libres para agarrarse de las rocas salientes y jalarse hacia arriba. Sus botas, que no estaban hechas para escalar, resbalaban en la grava suelta. Cada vez que resbalaba,
El tirón de las riendas obligaba al caballo a tensar sus músculos al límite para no caer hacia atrás. Pasaron horas, horas de agonía silenciosa. El sol cruzó el cenit, pero su calor no llegaba al fondo del desfiladero por el que subían. La luz era pálida, fantasmal. La herida en el casco del caballo empeoraba con cada metro ascendido. La sangre ya no era un hilillo, era un flujo constante que empapaba la pata del animal hasta la cuartilla. La piedra negra del camino quedaba marcada con un rastro rojo e inconfundible. Un rastro de sacrificio puro. Y el desgaste no era solo en la pata desnuda. Las otras 3 herraduras, sometidas a una tensión brutal contra la roca dura, empezaron a ceder. Los clavos se aflojaban. El hierro se deformaba. Las patas delanteras del caballo temblaban incontrolablemente por el esfuerzo de tirar de todo el peso de su cuerpo hacia arriba en una pendiente de casi 45 grados. Mateo jadeaba. Su pecho subía y bajaba con dolor. El aire fino le quemaba los pulmones. Miró hacia atrás. El blanco estaba a 2 metros, parado sobre una cornisa estrecha. Su cabeza casi tocaba las rodillas delanteras. Su respiración era un estertor agónico. Un hilo de espuma ensangrentada colgaba de su hocico, donde el bocado, aunque suelto, rozaba sus encías inflamadas. «Ya casi, mi niño, ya casi coronamos», mintió Mateo. Sabía que aún les faltaban horas para llegar al puerto de la montaña. En un tramo particularmente empinado, la tragedia golpeó de nuevo. El caballo intentó impulsarse con sus patas traseras sobre una laja de piedra húmeda por el rocío. La pata herida resbaló. El dolor punzante en la carne viva hizo que el animal perdiera el equilibrio. El blanco cayó sobre sus rodillas delanteras con un golpe sordo, aterrador. El sonido de los huesos golpeando la piedra resonó en el desfiladero como un disparo. El caballo soltó un relincho agudo, desgarrador, un grito de dolor absoluto que heló la sangre de Mateo. El animal resbaló hacia atrás, medio metro, 1 metro, sus cascos traseros raspando frenéticamente la grava, acercándose peligrosamente al borde del barranco. «¡No! ¡Blanco! ¡No!», gritó Mateo con todas sus fuerzas. Mateo se lanzó hacia atrás. Se tiró al suelo empedrado, ignorando las rocas afiladas que le rasgaron los pantalones y le cortaron las rodillas. Agarró las riendas con ambas manos sangrantes y tiró con toda la fuerza de su desesperación, clavando las botas en la grava, usando su propio cuerpo como contrapeso para evitar que el caballo de media tonelada se precipitara al vacío. El animal pateaba, luchando por encontrar agarre. El pánico se apoderó de él. Sus ojos giraban desorbitados, la espuma ensangrentada volaba de su hocico. Durante 10 segundos interminables, la balanza de la vida y la muerte se detuvo en esa cornisa helada. Mateo sentía que los brazos se le iban a arrancar de los hombros. Sus dedos resbalaban por la sangre de sus propias palmas sobre el cuero de las riendas. «¡Levántate! ¡Levántate por lo que más quieras!», rugió Mateo, con lágrimas de rabia y terror nublándole la vista. El caballo, con las rodillas destrozadas y sangrando profusamente, hizo un último, titánico esfuerzo. Clavó las herraduras delanteras que le quedaban en una grieta de la roca. Tensó el cuello poderoso, usó la ligera resistencia de las riendas que sostenía Mateo y con un gruñido ahogado se impulsó hacia adelante y hacia arriba. Logró pasar el tramo resbaladizo y se dejó caer de costado sobre una zona de tierra firme unos metros más arriba. Quedó tendido en el suelo, jadeando, temblando violentamente, con los flancos subiendo y bajando a un ritmo frenético. Mateo gateó hasta él. Su propia respiración sonaba como un silbato roto. Se dejó caer junto a la cabeza del animal. Estaban ambos tirados en el polvo helado de Sonora, derrotados por la montaña. Mateo acarició la frente del caballo. Estaba ardiendo de fiebre. Revisó las rodillas delanteras del blanco. Estaban despellejadas, la piel arrancada, mostrando la carne viva debajo. Y la pata trasera sin herradura era una masa sanguinolenta y destrozada. Ya está, hermano», sollozó Mateo, pegando su cara sucia al hocico del caballo. «Hasta aquí llegamos. Perdóname, Elías. Perdóname por fallarte».
Mateo cerró los ojos, dispuesto a dejarse morir allí mismo junto a su amigo. El frío los abrazaría pronto y el dolor terminaría. No había forma física en este mundo de que ese animal se levantara. Sus tendones estaban al límite, sus patas destrozadas, su sangre manchando la tierra. Pasaron unos minutos. El silencio de la sierra era sepulcral. Pero entonces, compadre, ocurrió algo que la ciencia veterinaria no puede explicar. Ocurrió lo que convierte a este relato en una leyenda susurrada con reverencia por los arrieros viejos. El caballo abrió los ojos. Levantó la cabeza lentamente, luchando contra la gravedad. Mateo lo miró, incrédulo. El blanco apoyó sus cascos delanteros ensangrentados en la tierra. Con un gemido de dolor que partía el alma, estiró sus patas traseras. Temblaba como una hoja en medio de un huracán. Sus músculos se tensaron, delineándose bajo la piel magullada. Hizo palanca y se levantó. Se mantuvo en pie, balanceándose, cojeando horriblemente de 3 patas, pero erguido. Miró a Mateo, que seguía tirado en el suelo llorando, y le dio un leve empujón en el hombro con su hocico caliente. «Levántate, humano, no hemos terminado». Eso es lo que le dijo el caballo en ese lenguaje silencioso. El instinto de supervivencia del animal había sido aniquilado y reemplazado por algo más grande, más profundo. La lealtad. Una lealtad que no conoce límites de carne y hueso. Mateo, impulsado por una vergüenza y una admiración que jamás había sentido por ningún ser vivo, se puso de pie. Se secó las lágrimas mezcladas con sangre y polvo. No dijo una palabra. No había palabras para eso. Tomó las riendas y comenzaron a caminar de nuevo. Tardaron 6 horas más en llegar a la cima de la sierra. 6 horas en las que el rastro de sangre del caballo blanco marcó cada piedra, cada curva del sendero empinado. La canción dice «Pasó por Sonora, compadre». Lo que debería decir es que Sonora se quedó con un pedazo del alma de ese animal. Cuando por fin coronaron la sierra y comenzaron el descenso hacia la llanura norte, el paisaje cambió. La piedra volcánica dio paso a un terreno más suave, pero igual de desolador. Frente a ellos, perdiéndose en el horizonte bajo un cielo sin nubes, se extendía el desierto. Estaban entrando a las tierras del norte extremo, a las puertas de Baja California. Habían dejado atrás el infierno de la montaña, pero ahora, desangrado, cojo y agotado hasta la médula, el caballo blanco tendría que enfrentar su prueba final. El tramo de la Rumorosa y el desierto de Mexicali, el Valle de la Muerte. Aquí dejamos la 4ª parte de nuestra historia, amigo. Sé que es dura de escuchar. Imagina lo que fue vivirla. Imagina el sonido de esos cascos desgarrados golpeando la piedra. Acércate, compadre. Esta parte de la historia no se puede contar a gritos. Hay que decirla bajo, casi como un rezo, por respeto a la agonía que presenció esa tierra maldita. Habíamos dejado a nuestro jinete y a su caballo en lo alto de la sierra de Sonora, rotos, desangrados, pero negándose a morir. Habían vencido a la montaña de Piedra Negra, pero la montaña se había cobrado su cuaje. El casco trasero derecho del blanco era un muñón de carne viva y nervios expuestos. Sus rodillas delanteras estaban despellejadas, inflamadas como melones. Cuando comenzaron el descenso, la tierra empezó a cambiar de nuevo. El aire helado de la altura se fue disipando, reemplazado por un viento seco, áspero, que olía a polvo antiguo y a salitre. Habían entrado a Baja California, el infierno de Mexicali, el desierto de los muertos. La canción, esa que la gente baila dando de gritos en las plazas, dice en este punto: pasó por Mexicali, sin hacer parada. Otra maldita mentira poética. ¿Qué parada iban a hacer, compadre, si cada minuto que perdían era una gota de veneno más pudriendo el corazón de Elías? Mateo montó de nuevo al llegar a la zona llana. No quería hacerlo. Le repugnaba la idea de añadir su propio peso a los lomos temblorosos de su amigo herido. Pero el sol estaba implacable y sus propias piernas ya no le respondían. Si caminaba, moriría de insolación y fatiga en cuestión de horas. La única forma de cruzar ese desierto era al lomo del caballo, obligándolo a hacer lo imposible. El paisaje frente a ellos era abrumador. Una inmensidad plana de arena gruesa, arbustos secos y costras de sal que brillaban bajo un sol blanco, asesino.
Al fondo, como una muralla infranqueable bloqueando el paso hacia el puerto de Ensenada, se dibujaba la sombra temible de la Rumorosa. Un conjunto de formaciones rocosas retorcidas que parecían puestas ahí por el diablo para burlarse de la esperanza humana. Llevaban más de 70 horas de viaje ininterrumpido. El cerebro de Mateo había dejado de funcionar con lógica. Solo quedaba el instinto primario de supervivencia y el latido ensordecedor de los 2 frascos de antídoto contra su pecho. El trote del caballo ya no existía. Era una cojera atroz, un movimiento espasmódico y desequilibrado. Clac, ras, clac, ras. El casco despellejado arrastraba por la arena ardiente cada vez que intentaba apoyarlo, dejando un surco oscuro. La sangre goteaba manchando la tierra reseca. Y lo peor, compadre, lo que verdaderamente partía el alma, no era el sonido de los cascos, sino el sonido de su respiración. El blanco gemía. Un caballo no se queja como un perro. Un caballo sufre en silencio, aprieta los dientes y aguanta hasta que su corazón estalla. Pero el dolor era tan absoluto, el fuego en sus tendones rotos era tan agudo, que con cada exhalación, el animal emitía un gemido sordo, ahogado, vibrante. Era un sonido que venía desde el fondo de sus pulmones destrozados. Mateo iba doblado sobre el cuello del animal, abrazándolo, con los ojos llenos de lágrimas que el viento seco evaporaba al instante. Sus labios partidos sangraban, y el polvo alcalino del desierto se le pegaba a la cara, formando una máscara grisácea sobre su piel quemada. «Ya no sientas, mi niño, ya no sientas», le susurraba al oído, meciéndose al ritmo asimétrico de la cojera. «Imagina que estamos en el río Verde, imagina que vamos a beber agua fresca, ya no falta nada». Era mentira. Faltaban kilómetros interminables de arena, piedras rodantes y subidas escarpadas antes de llegar a la bajada hacia el puerto. A mitad de la llanura de Mexicali, el calor se volvió físico, aplastante. El aire vibraba sobre el suelo como si estuvieran dentro de un horno de pan. La poca humedad que les quedaba en el cuerpo se estaba evaporando. Fue entonces cuando la naturaleza intentó darles el golpe de gracia. El viento cambió de dirección de forma abrupta. Empezó a soplar desde el este, levantando ráfagas cortantes. Una tolvanera masiva, un muro de arena amarilla y polvo asfixiante se levantó en el horizonte, borrando el sol y acercándose a ellos con la velocidad de un tren expreso. «¡Freno, Blanco! ¡Freno!», gritó Mateo, tirando débilmente de las riendas, tratando de buscar refugio. Pero no había dónde esconderse. Estaban en medio de la nada. La tormenta de arena los embistió con una furia cegadora. Miles de diminutas agujas de cuarzo golpearon sus cuerpos. Mateo cerró los ojos con fuerza, hundiendo la cara en la crin enredada y sudorosa del caballo, apretando las piernas alrededor de su vientre encogido. El blanco se detuvo. Giró su cuerpo gigantesco para darle la espalda al viento. Bajó la cabeza hasta que su hocico rozó sus propias rodillas heridas, protegiendo sus ojos oscuros, y cerró sus hollares lo más posible para no ahogarse con el polvo. Se quedaron allí, inmóviles, convertidos en una estatua de carne sufriente bajo el azote de la arena. Fueron 20 minutos que parecieron 20 horas. El viento aullaba como un coro de almas condenadas, arrancándoles el aliento, enterrándolos en vida bajo una capa fina y asfixiante de tierra. Cuando el viento amainó por fin, el sol volvió a aparecer, sucio, difuminado por el polvo suspendido. Mateo levantó la cabeza. Estaba cubierto de arena gruesa de pies a cabeza. Tosió, escupiendo lodo ensangrentado. Se obligó a abrir los ojos irritados. El caballo no se movía. Sus patas temblaban con tal violencia que todo su cuerpo vibraba. Estaba en el límite exacto del colapso muscular. Las articulaciones estaban bloqueadas por el agotamiento extremo. Un hilillo de sangre negra y coagulada escurría de sus fosas nasales, mezclándose con la arena que cubría su hocico. Sus pulmones silbaban. Mateo, aterrorizado por la inmovilidad del animal, deslizó su bota fuera del estribo. No pudo sostenerse y cayó pesadamente sobre la arena caliente. Gateó hasta la cabeza del caballo. «¡Vámonos, Blanco! ¡Por el amor de Dios, vámonos!»,
rogó, tirando de la brida con desesperación, la voz ahogada en sollozos. El caballo lo miró, pero esta vez, en esos ojos negros y profundos, algo se había apagado. El fuego salvaje, la obstinación hercúlea que lo había traído desde Guadalajara, todo eso estaba menguando. El instinto biológico estaba a punto de apagar los interruptores para salvarlo de un dolor insoportable. El animal bajó la cabeza un poco más. Sus rodillas delanteras se flexionaron milimétricamente. Estaba a punto de echarse en la arena. Y si un caballo en ese estado se echa, la gravedad aplasta sus órganos internos agotados. Ya no se levanta jamás. Ese era el momento, compadre. El momento de la verdad para un jinete del viejo cuño. Cualquier otro hombre, para salvar a su hermano, habría hecho lo impensable. Habría agarrado el fuete, la reata, o habría sacado el machete de la montura. Habría golpeado al caballo con toda su fuerza. Le habría hundido hierros en la carne viva hasta obligarlo, por puro terror y agonía, a dar un paso más. Habría roto el pacto para salvar la sangre. Pero ya te dije que Mateo no era cualquier hombre, y el blanco no era cualquier bestia. Mateo se puso de rodillas frente a él. Ignorando el calor abrasador de la arena bajo sus piernas, soltó las riendas. Se quitó el sombrero empolvado y lo tiró a un lado. Levantó las manos ensangrentadas y tomó la enorme cabeza del caballo entre ellas. Acercó su rostro sucio, cruzado de lágrimas limpias que resbalaban sobre el polvo de sus mejillas, hasta pegarlo a la nariz ensangrentada del animal. Cerró los ojos y con una voz que no era un grito ni una orden, sino una súplica nacida del rincón más profundo y sagrado de su alma rota, le habló al oído. Escúchame, hermano mío, escúchame bien. Sé que el dolor te está comiendo vivo. Sé que tus patas son fuego. Sé que tus pulmones se están ahogando. Pero si te rindes ahora, si te dejas caer en esta arena, no solo moriremos nosotros, morirá él, morirá el pacto. Mateo sollozó fuerte, un sonido áspero que rompió el silencio del desierto. Se llevó una mano al pecho y sacó uno de los frascos envueltos en lana, mostrándoselo a la bestia. Mira esto. Esto es la vida de Elías, y tú eres el único que puede dársela. No tengo espuelas, Blanco. No te voy a golpear. No te voy a obligar. Si tú decides que hasta aquí llegamos, me recuesto contigo en la arena y esperamos juntos a los zopilotes. Te lo juro por mi vida. Pero si tienes una gota más de fuerza, si tienes un latido más en ese corazón enorme que tienes, te ruego, te imploro de rodillas, dame un milagro. Solo un poco más, hermano. Solo un poco más. El silencio cayó sobre el desierto como una lápida. Solo se escuchaba el silbido ahogado de la respiración del caballo. El animal cerró los ojos. Su cuerpo tembló violentamente de nuevo, como si estuviera debatiéndose entre la orden de su biología pidiéndole clemencia y la voz de su amo pidiéndole el sacrificio supremo. De repente, el caballo resopló con fuerza, expulsando una nube de polvo y sangre de su hocico. Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no estaban opacos. Una chispa salvaje, irreal, casi espectral, se encendió en ellos. No era la fuerza de un animal sano. Era la furia de un moribundo que se niega a cruzar el umbral. El blanco tensó el cuello. Sus rodillas delanteras, a punto de doblarse, se enderezaron bruscamente, bloqueándose en su lugar con un crujido sordo. Dio un fuerte cabezazo hacia arriba, apartando las manos de Mateo. ¡Clac! Dio un paso adelante. Pisó fuerte con su pata despellejada sobre la arena ardiente. No emitió un gemido esta vez. Emitió un relincho ronco, gutural, desafiante, que resonó en las rocas de la Rumorosa a lo lejos. Mateo se levantó de un salto, incrédulo. El alma le volvió al cuerpo con una sacudida eléctrica. No perdió un segundo. Tomó las riendas y montó de un salto desesperado, ignorando sus propios músculos engarrotados. «¡Vámonos, gigante! ¡Vámonos!», gritó Mateo. Y el caballo blanco arrancó, pero ya no era el paso asimétrico y cojeante. El animal, en un último alarde de voluntad sobrehumana, forzó su anatomía rota a un galope tendido. Un galope de 3 patas, arriesgando partirse el cuello si tropezaba, pero devorando la distancia a una velocidad aterradora. Era un espectro cruzando el desierto. Sus músculos en llamas se tensaban y relajaban con una violencia desesperada. Su corazón latía tan fuerte que Mateo podía sentirlo retumbar a través de la silla de montar.
Comenzaron a subir por los caminos serpenteantes de la Rumorosa. Las rocas retorcidas parecían querer aplastarlos, el viento soplaba en su contra tratando de frenarlos, pero el caballo blanco era imparable. Su cojera desapareció ante los ojos de Mateo, camuflada por la pura inercia y la adrenalina del final. Cruzaron la Rumorosa, con la vista al frente, como dice la estúpida canción. Pero la vista al frente del caballo estaba nublada por la muerte inminente. La niebla salada del Pacífico empezó a acariciarles el rostro. El aire comenzó a volverse más frío y húmedo. Estaban llegando a las cumbres de Baja California. Abajo, a lo lejos, en la neblina del atardecer que se avecinaba, brillaban las primeras luces del puerto. Ensenada, la meta de su agonía, el lugar donde Elías se debatía entre la vida y el veneno. El caballo sprintó por el camino de bajada hacia la costa. Sus patas delanteras, sangrando a cántaros por las rodillas despellejadas, golpeaban el suelo duro con una fuerza brutal, frenando el peso del jinete en el pronunciado descenso. Cada pisada era un latigazo a sus tendones que estaban a punto de reventar. La espuma que cubría al animal era ahora completamente roja. Había sangre saliendo de sus oídos, de su hocico, de sus heridas. Su pecho se veía como si hubiera cruzado un campo de espinas en llamas. Pero ya no le importaba. El caballo había trascendido el dolor. Estaba corriendo con su propia alma, quemando los últimos restos de vida que albergaba su cuerpo monumental. Mateo se agarraba de la crin empapada, llorando a mares, gritando al viento húmedo que ya olía a mar. «Ya llegamos, hermano, ya llegamos, 1 kilómetro más, un esfuerzo más». Las calles de tierra de las afueras de Ensenada aparecieron ante ellos. Las casas de madera esparcidas, los perros ladrando al ver pasar a semejante aparición. Un jinete cubierto de polvo blanco, montado sobre un caballo ensangrentado que galopaba como si el diablo mismo le pisara los talones. Faltaban escasas cuadras para la modesta clínica donde yacía su hermano. El sol se estaba ocultando rápidamente en el mar, pintando el cielo de colores púrpuras y grises. El reloj de la vida de Elías estaba en sus últimos tic-tacs. El caballo dio una zancada final, inmensa, desesperada, al entrar en la calle principal del pueblo. Aquí nos detenemos, compadre, en la última calle, frente a la puerta del destino. Llegamos al final del camino, a la 6ª noche, al último aliento. Habíamos dejado a Mateo y al caballo blanco entrando a las calles de tierra del puerto de Ensenada. La brisa del océano Pacífico los golpeó de frente. Olía a salitre, a pescado, a algas frías y a humedad profunda. Para un animal de los valles de Jalisco, ese olor debió ser como pisar otro planeta. Pero el caballo blanco ya no estaba en este mundo, amigo mío. Biológicamente hablando, ese animal debió haber muerto en la Sierra de Sonora. Sus riñones habían colapsado horas atrás, sus pulmones estaban encharcados en su propia sangre y la pata derecha, desprovista de herradura, era un muñón de carne molida, tendones destrozados y hueso astillado que dejaba una firma roja, espesa y terrible sobre el polvo de Ensenada. La estúpida y alegre canción, con sus coros festivos, dice: y por fin llegaba a Ensenada, cojeando de la pata izquierda y el hocico sangrando. Mentira, una piadosa y maldita mentira. No era una cojera, era un cadáver sosteniéndose en pie por la pura fuerza de un espíritu indomable. El hocico no le sangraba por un simple rasguño, vomitaba sangre oscura porque sus órganos internos se estaban desintegrando por el esfuerzo sobrehumano. Entraron al pueblo en medio del crepúsculo. La niebla del mar empezaba a meterse por las calles como un sudario blanco, abrazando las casas de madera. La gente que estaba afuera, los pescadores remendando redes, las mujeres barriendo los portales, se detuvieron en seco. El silencio cayó sobre Ensenada como una losa de plomo. Lo que vieron no fue a un jinete heroico y a su corcel. Vieron a un fantasma. Vieron a un hombre encorvado, llorando en silencio, con el rostro ennegrecido por la costra de sudor, lodo y lágrimas, aferrado al cuello de un monstruo blanco bañado en espuma rosada. Cada paso que daba la bestia sonaba como un crujido macabro. Crack, plash, crack, plash. Era el sonido de las articulaciones rozando hueso contra hueso y la sangre charqueando en el suelo. El caballo estaba ciego.
Sus ojos oscuros, inmensos, se habían vuelto lechosos, velados por el agotamiento absoluto. Corría guiado únicamente por el tacto de las manos destrozadas de Mateo en su cuello y por la promesa invisible que los unía. A 3 cuadras del mar, apareció el modesto edificio de adobe y madera pintada de blanco. La clínica. En una de las habitaciones traseras, iluminada por una triste bombilla amarilla, Elías se ahogaba en su propio veneno. Su piel se había tornado de un color morado y grisáceo. La cascabel de diamante negro le había coagulado la sangre. El médico del puerto, un hombre viejo y cansado, ya le había puesto una sábana hasta el pecho, esperando solo el último estertor para cubrirle el rostro. El reloj marcaba el límite del 4.º día. El tiempo se había acabado. Afuera, en la calle de tierra, el caballo blanco se detuvo. No hubo un relincho triunfal. No hubo un encabritamiento majestuoso. Simplemente, la maquinaria se paró. Frenó sus 4 patas temblorosas frente a la puerta de madera. Mateo no se bajó con elegancia. Se dejó caer de lado, como un costal vacío, rodando por el polvo. Sus piernas, después de miles de kilómetros, no soportaron su peso y se dobló de rodillas. Pero el pacto rugía en su mente. Mateo se arrastró, se puso en pie a tropezones, metió la mano bajo su camisa empapada y dura por la mugre y arrancó los 2 frascos envueltos en lana que llevaba pegados al pecho. Pateó la puerta de la clínica. Los goznes chillaron. El médico y una enfermera dieron un salto, asustados. Allí estaba Mateo. Parecía un demonio salido de las entrañas de la tierra. Sostenía los frascos en alto con las manos despellejadas y temblorosas. «¡Mi hermano!», rugió Mateo con una voz que sonaba a piedras moliéndose. «¡El antídoto! Póngaselo ya, por la madre de Dios, póngaselo ya». El médico no hizo preguntas. Agarró los frascos tibios, rompió los sellos, cargó una jeringa de cristal gruesa y se acercó al lecho de Elías. Buscó una vena en el brazo ennegrecido del moribundo y empujó el émbolo, inyectando el líquido ambarino directo al torrente sanguíneo, directo al corazón envenenado. Mateo se quedó apoyado en el marco de la puerta, jadeando, viendo cómo el pecho de su hermano dejaba de convulsionar. Lentamente, milagrosamente, la respiración asfixiada de Elías comenzó a estabilizarse. El antídoto, fabricado a miles de kilómetros de distancia y transportado a través del fuego, la roca y la noche, había llegado a tiempo. Elías abrió un ojo, inyectado en sangre. Miró la figura borrosa de su hermano en la puerta y movió los labios. No salió sonido, pero Mateo leyó el «gracias». El hombre respiró hondo. Lo habían logrado. Habían engañado a la muerte. Pero la muerte, compadre, es una ramera caprichosa y usurera. Si le robas un alma, ella te cobra otra a cambio. Siempre exige su cuota de sangre. El universo exige equilibrio. De pronto, Mateo sintió un vacío en el estómago. Un frío paralizante le subió por la espina dorsal. Se dio la vuelta lentamente y miró hacia la calle, hacia la niebla. El caballo blanco seguía allí, parado bajo la tenue luz de un farol callejero que acababan de encender. No se había movido ni un milímetro. Estaba congelado como una estatua de mármol ensangrentado. Su pecho, ancho como un barril, subía y bajaba con espasmos violentos, erráticos. La espuma roja goteaba de su hocico, formando un charco oscuro en la tierra. Mateo caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, pesados, como si caminara bajo el agua. «Blanco», susurró Mateo, y su voz se quebró en 1000 pedazos. El caballo giró levemente su enorme cabeza. Sus ojos ciegos parecieron buscar la figura de su amo en la penumbra. Las orejas, antes siempre alertas, ahora caían lánguidas a los lados. Mateo llegó hasta él y le puso las 2 manos en las mejillas calientes y sudorosas. Sintió el temblor masivo de los músculos del animal. Sintió cómo la vida se le escapaba a borbotones por debajo de la piel. El caballo soltó un suspiro largo. Un suspiro inmenso, húmedo y profundo, que olía a hierro, a esfuerzo y a final. En ese suspiro, el blanco pareció decirle a Mateo: «El trato está cumplido, hermano. La sangre de tu sangre vive. Ya puedo descansar». Y entonces ocurrió. El castillo de naipes se derrumbó. Los tendones de las patas delanteras, tensos hasta la destrucción durante días,
finalmente estallaron con un chasquido sordo. Las rodillas despellejadas cedieron. El caballo gigantesco se desplomó hacia adelante. Mateo intentó sostenerlo, un esfuerzo inútil y desesperado de un hombre intentando detener la caída de un edificio. El cuerpo del animal golpeó la tierra de Ensenada con un estruendo que hizo vibrar los cristales de las ventanas cercanas. Una nube de polvo pálido se levantó a su alrededor, mezclándose con la niebla del mar. El blanco cayó de costado. Sus patas traseras dieron un último tirón espasmódico, arañando la tierra en un reflejo inútil, y luego quedaron completamente quietas. Mateo se tiró al suelo a su lado. No gritó, compadre. El dolor verdadero, el que te arranca el alma de cuajo, no hace ruido. El dolor puro es mudo. Tomó la pesada cabeza del caballo y se la puso en el regazo. Su pantalón se empapó instantáneamente de sangre tibia. Mateo acarició la crin apelmazada, limpió con sus dedos rotos la arena de los ojos ciegos del animal. El flanco del caballo dio un último estremecimiento. Su ojo se fijó en el rostro de Mateo por un segundo de claridad absoluta donde no había dolor, sino una paz inmensa. Luego, el brillo desapareció. La luz se apagó detrás de la pupila oscura. El inmenso corazón del caballo blanco, ese motor de carne que había desafiado las leyes de la naturaleza, que había derrotado a Sinaloa, a Sonora y al infierno de la Rumorosa, se detuvo para siempre. Murió allí mismo, en el polvo de una calle anónima, a miles de kilómetros de su hogar. Mateo se inclinó, pegó su frente cubierta de mugre y lágrimas al hocico inmóvil de su amigo y lloró. Lloró con un llanto seco, ronco, animal. Lloró por la injusticia del mundo. Lloró por el precio de la vida de su hermano. Y lloró porque sabía, con la certeza de un profeta, que jamás en su vida volvería a encontrar un amor tan puro, tan salvaje y tan leal como el de esa bestia que yacía muerta en sus brazos. Ese es el final de la historia, hermano. La verdadera historia. Elías vivió. Mateo regresó a Guadalajara meses después, en un camión, envejecido 10 años, con el alma gris y las manos vacías. Jamás volvió a montar a caballo, jamás. Ahora, pregúntate algo. Piensa en esto mientras el frío de la noche te muerde. ¿Por qué José Alfredo Jiménez, el compositor de nuestras penas, el hombre que entendía el dolor del mexicano mejor que nadie, escribió este corrido como si fuera una canción alegre? Salió de Guadalajara, un domingo al amanecer. El narrador tararea la melodía con amargura. Las trompetas suenan fuerte, el guitarrón marca un ritmo de fiesta, la gente levanta sus copas de tequila y canta a gritos. ¿Por qué esconder una tragedia tan colosal detrás de una melodía tan pintoresca? Te lo diré, compadre, porque José Alfredo sabía que el ser humano es débil. Sabía que si contaba la verdad pura, si describía la sangre, los cascos destrozados, el terror de la noche, el colapso de los órganos y el sacrificio supremo, nadie cantaría la canción. La gente no va a las cantinas a recordar que son seres egoístas. Van a olvidar. Van a celebrar el mito sin querer ver la sangre que lo forjó. Si José Alfredo hubiera hecho de esto un requiem fúnebre, la historia se habría perdido en el tiempo. Habría sido demasiado dolorosa para recordarla. Así que el maestro hizo un trato con la memoria. Disfrazó el sacrificio con notas alegres. Le dio al caballo blanco la inmortalidad a través de la fiesta. Permitió que el animal siguiera corriendo para siempre en las gargantas de los borrachos, de los mariachis, de los abuelos y de los nietos. Al cantarla con alegría, negamos su muerte. Hacemos que el caballo nunca caiga en esa calle de Ensenada. Lo mantenemos corriendo por el valle, eternamente victorioso. Pero tú y yo, ahora sabemos el secreto. Hemos raspado la costra. Vivimos en un mundo de plástico, amigo mío. Un mundo moderno donde la lealtad se compra con dinero, donde las amistades se borran con un botón, donde los hombres huyen ante el primer rastro de dolor. Ya no hacemos pactos de sangre. Ya no cruzamos desiertos por nuestros hermanos. Hemos olvidado lo que significa el heroísmo al límite de las posibilidades. El caballo blanco no era solo un animal. Era la encarnación de una virtud que la humanidad está dejando morir. El sacrificio absoluto. La voluntad de darte entero, de dejar que tus propios cascos se deshagan en la piedra, solo para que otro pueda respirar. La próxima vez que estés en una fiesta, compadre,
La próxima vez que el mariachi haga sonar las trompetas y empiece a tocar el caballo blanco, quiero que te quedes callado. Quiero que mires a los que cantan y ríen a tu alrededor, ignorantes del peso que llevan esas letras. No los juzgues, ellos no estuvieron en nuestro campamento esta noche. Pero tú levanta tu vaso. No brindes por el viaje pintoresco. Brinda por la sangre derramada en las piedras de Nayarit. Brinda por el terror superado en los montes oscuros de Sinaloa. Brinda por las rodillas destrozadas en las rocas de Sonora y por el galope espectral en las arenas ardientes de Mexicali. Brinda por el fantasma inmenso que yace bajo el polvo del puerto de Ensenada. Descansa en paz, gigante de los caminos. Tu carrera ha terminado, pero tu eco seguirá retumbando mientras haya un solo hombre dispuesto a morir por un hermano.